Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Sí me escuchan o estoy muy suavecito? Buenos días, doctor. Buenos días, permítame tantito. Sí lo escuchamos. Pues, bueno. No, sí, usted el número. Ajá, sí. Bien, bien. Bueno, pues vamos a reincorporarnos, vamos a continuar donde nos quedamos. Y bueno, nos tocará platicar ahora de infarto. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, doctor. Bueno. Bueno, pues empezamos. Bueno, pues vamos a platicar sobre infarto. Recordemos que infarto lo vamos a definir como una zona de necrosis o isquemia, o sea que es una zona que le hace falta o carece de circulación sanguínea, por lo tanto le falta oxígeno y en los tejidos pueden presentar pues lesión, ¿no? Dependiendo de la severidad o de la intensidad del proceso. Entonces, y esto se puede llevar a cabo tanto en los vasos sanguíneos venosos como en los vasos sanguíneos arteriales. Bueno. Es una enfermedad frecuente, es una enfermedad que causa bastantes muertes. En Estados Unidos, donde llevan un poquito un control más estricto de sus defunciones, pues corresponden al 40%. Los sitios más frecuentes de infarto, pues si ustedes hacen memoria y se darán cuenta que son las patologías que con mayor frecuencia se expresan en los hospitales, ¿no? Que es la lesión al miocardio, que se consideraría que serían los infartos al miocardio, y los accidentes cerebrovasculares. Entonces son los dos sitios más frecuentes de lesiones por infarto. Las lesiones a nivel del vaso sanguíneo, de los vasos sanguíneos venosos, pues casi siempre van a ser trombosis, y las condiciones que pueden generar la formación de estos infartos a nivel venoso, pues puede ser uno que las venas estén congestionadas o cuando o presentan algún tipo de obstrucción, y estas, ¿cómo se llama? Pues generan el infarto. Afortunadamente, estos trombos a nivel venoso, pues tienen una circulación venosa colateral, y a veces sucede que no sean tan intensos, ¿no? Quienes sufren más frecuentemente de estos infartos venosos, pues son aquellos órganos que tienen solamente una circulación venosa eferente, y por lo tanto ellos, si se obstruyen, generarán la lesión en el tejido. Bueno, ¿cuáles pueden ser las causas de infarto? Las más frecuentes van a ser las trombosis, la embolia arterial, con menor frecuencia cuando una arteria presenta un vasoespasmo o una vena, cuando hay una hemorragia por una ulceración de una placa de ateroma o se rompe una placa de ateroma, pues puede generarnos una hemorragia. Puede ser debido a una compresión de que algún órgano interno ha crecido y este órgano comprime
alguna arteria o vena cercana anatómicamente y condicione la detención del flujo y por lo tanto un proceso de coagulabilidad que genera el trombo y por lo tanto se genera el infarto. Entonces, por compresión podría presentarse ese problema. Bien, también puede estar la relación de un órgano, por ejemplo, cuando un ovario se tuerce o un testículo se tuerce, pueden ser órganos que pueden infartarse. Algún traumatismo por algún golpe que rompe la arteria puede generarnos un infarto. Por compresión, sobre todo cuando hay fracturas en miembros pélvicos inferiores, el edema que se genera puede generar una presión tan intensa que obstruye la circulación sanguínea y puede generar un síndrome compartimental, se le llama a ese tipo de patología, ¿no? Y otra que es la compresión o el estrangulamiento de un saco herniano. Las personas que tienen alguna hernia o un defecto a nivel de la pared abdominal, en algunas ocasiones tiene ese saco herniario que lleva en su interior fragmentos de epiplón o un segmento intestino, y como el defecto también puede estarse abriendo y cerrando constantemente, en una de esas puede generar un estrechamiento de la luz de esta hernia y generar una compresión y provocar un infarto. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces, los infartos los podemos clasificar en rojos y blancos. Los infartos rojos, por lo general, están más asociados a oclusiones venosas, más no necesariamente. Se da en tejidos que son blandos, laxos o esponjosos, ¿sí? O sea, entonces puede ser el pulmón, sería un ejemplo. Podemos tener también tejidos en los que hay doble circulación sanguínea y en donde o tejidos que hayan estado previamente congestionados por algún drenaje venoso lento y por lo tanto hubo una acumulación previa de sangre y después se infartó. Otro infarto rojo puede llevarse a cabo que se obstruye la luz, se restablece el flujo sanguíneo, la sangre fluye en grandes cantidades, se abre la microcirculación, se abre todas las vías posibles de vasos sanguíneos pequeños que existen en ese órgano para poder compensar la hipoxia que se había presentado por un cierre del flujo, y esto llena de sangre los espacios, por lo tanto puede generarnos también un infarto rojo. Las fotografías que ustedes ven, histológicamente, vean cómo se pierde toda la anatomía, no vamos a ver, la histología, no identificamos ninguna estructura, ninguna célula, porque todo está invadido por material hemorrágico. En otras, ya cuando se está de alguna manera resolviendo, pues vemos ya el proceso de cicatrización y el tejido original remanente que quedó, ¿no? Abajo una figura macroscópica de un pulmón con un infarto hemorrágico. Y pues, ¿cómo vendría? Sobre todo porque es un tejido que tiene doble circulación. Los infartos blancos casi siempre son por una oclusión a nivel de la arteria. Entonces, los órganos que con frecuencia se pueden alterar, como ya dijimos, son corazón, vaso y riñón. Estos, sobre todo, tienen la forma de una cuña, ¿sí? Y la porción apical corresponde a la entrada a donde se obstruyó el vaso sanguíneo, y el resto de la zona blanquecina que se identifica corresponde a la zona que le correspondía irrigar a esa rama. Por lo tanto, el vértice está en el vaso sanguíneo de obstrucción y la base corresponde al vértice o al borde corresponde al borde del órgano. Aquí vemos en la imagen vemos un hígado con un infarto, ¿no? Esto puede generar una inflamación, un proceso inflamatorio y por lo tanto un exudado, una liberación de material seroso que puede estar depositado en la superficie del órgano. Bueno, bien. ¿Qué encontramos en los infartos blancos? Bueno, cuando son recientes o se están dando en ese momento, no vamos a ver una zona definida. Simplemente los bordes no los vemos macroscópicamente, ¿no? El que les mostré con anterioridad corresponde más que todo a un infarto que ya tiene algunos días que se llevó a cabo. Por eso es que los límites están bien delimitados. Pero cuando este infarto se lleva a cabo en un principio, no vamos a diferenciar esos bordes.
Y como siempre les decimos, están muy asociados con conclusiones arteriales y con el tiempo se van a ir definiendo mucho mejor estos bordes. Bien. Bueno, los pulmones pueden ser más propensos a infartos hemorrágicos y los eritrocitos que se liberan en el infarto pues son destruidos o son lisados y posteriormente la hemoglobina y el grupo E son fagocitados por los macrófagos, los cuales almacenan este hierro a nivel de su citoplasma y se convierten en hemosiderófagos. En estos infartos podemos encontrar que, como habíamos platicado en las primeras clases de la materia, que la necrosis puede ser de tipo coagulativa. Todos los procesos que son por isquemia o por hipoxia van a estar relacionados con una necrosis de tipo coagulativa, excepto los infartos que sean isquémicos a nivel del sistema nervioso central, donde la necrosis va a ser de tipo licuefactiva, ¿no? Para que nosotros podamos ver histológicamente algunos cambios del infarto, necesitamos esperar en promedio unas 4 o 12 horas. Y esto va a depender mucho de cuán resistente es la célula o el tejido a la hipoxia, ¿sí? Entonces, esos cambios evidentes van a ser de 4 o 12 horas. Pero el proceso inflamatorio se inicia aproximadamente entre el primer y el segundo día. Es cuando en la periferia del infarto vamos a encontrar la acumulación de los polimorfonucleares en una primera instancia, que sería el aviso del inicio de la respuesta inflamatoria. ¿Sale? Bien. Hay infartos que se llaman sépticos y estos son producidos principalmente por vegetaciones que se encuentran en las válvulas cardíacas. Y como habíamos hablado con antes, las vegetaciones pueden ser bacterianas y asépticas o no bacterianas. Entonces, aquí hay unos ejemplos de la colonización de las válvulas. Ven cómo están las vegetaciones en el borde libre de las válvulas, bien distribuidas, ¿no? Bueno. ¿Qué factores pueden influir en el desarrollo del infarto? Bueno, depende mucho de la anatomía y sobre todo de la vascularización. Los órganos que tienen una circulación colateral, como puede ser el pulmón, el hígado y el antebrazo, son menos propensos a infartos. Los que tienen una circulación terminal son mucho más propensos a porque es la única vía de acceso o de flujo sanguíneo que tiene. Entonces, los riñones y el vaso son órganos que van a sufrir más por los infartos. ¿Vale? Bueno. Y también va a contar la velocidad la velocidad con que se ocluye el vaso. Si el vaso es de forma rápida, de forma lenta, pues nos va a dar tiempo. Por ejemplo, es como sucede con las placas de ateroma que van creciendo paulatinamente, pues este crecimiento lento lo que va a hacer es que al darse cuenta el tejido que se encuentra posterior a la oclusión parcial de que el flujo está disminuyendo, pues le va a dar tiempo de crear una circulación colateral, permitiendo que sobreviva a una obstrucción total que se podrá llevar a cabo más adelante. En cambio, si la obstrucción es ¿cómo decir? Abrupta, pues el tejido va a sufrir y por lo tanto va a tener un mayor daño este órgano. ¿Qué otros factores influyen? Bueno, ¿qué tanto los tejidos son vulnerables a la hipoxia? Entonces las neuronas pueden resistir la isquemia de 3 a 4 minutos. Los miocardios pueden resistir aproximadamente de 20 a 30 minutos y los fibrilados miocárdicos pueden sufrir varias horas la isquemia, pueden soportarlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si usted tiene un paciente que tiene un infarto a nivel cerebral, pues el daño empezará a generarse a partir del cuarto o quinto minuto de que inició el infarto. En cambio, una persona que sufre un infarto en el corazón y miocardio, tenemos una ventana de 30 minutos para iniciar las medidas necesarias, como una trombolisis para destruir el trombo y permitir que se libere la luz y permite el flujo sanguíneo y disminuir el daño a nivel del miocardio. ¿Sale? Otro factor muy importante es la hipoxemia. Esta puede generar una va a depender, la hipoxemia genera la concentración de oxígeno en los tejidos y puede ser baja. Y les digo, puede estar lesionando algunas células que no resistan estos niveles de oxigenación bajo, ¿no?
y por lo tanto el infarto va a aumentar tanto en su probabilidad como en su extensión de la lesión. Bueno, entonces eso sería en relación a los infartos. Bueno, vamos a hablar de otro proceso que se llama el choque. El estado de choque es una situación donde hay una disminución del gasto cardíaco y por lo tanto los tejidos sufren de sufren de una hipoxia que posteriormente se puede acrecentar con un proceso disfuncional y generar un daño a nivel celular. ¿Saben? Entonces, este estado de choque puede ser reversible y cuando lo podemos de alguna manera revertir, pues las lesiones que encontraremos en los tejidos son reversibles y el paciente puede recuperarse sin ningún problema. Pero si el estado de choque dura o se hace muy prolongado, pues la lesión va a ser de tipo irreversible. Estas lesiones irreversibles pues van a ir acompañadas, por lo tanto, de daño en los órganos y si este daño es muy importante, pues el paciente a lo mejor no podrá salir de este estado. ¿Quiénes pueden o qué condiciones pueden generar un estado de choque? Pues principalmente hemorragias graves, quemaduras extensas, traumatismos también extensos, un infarto al corazón, una embolia pulmonar o sepsis microbianas nos pueden estar conllevando a un estado de choque. Las categorías, por lo general, hay 3 grandes categorías y unas que son menos frecuentes. Las grandes categorías es el choque cardiogénico, el choque de tipo hipovolémico, el choque séptico o inflamación sistémica, y los menos frecuentes, el choque neurogénico y el anafiláctico. El choque cardiogénico está muy relacionado con una disminución del gasto cardíaco. Por lo tanto, la bomba, el corazón es el que está fallando. El corazón no puede bombear la cantidad de volumen necesario para que irrigue todos nuestros tejidos y órganos y por lo tanto se lleva a cabo ese gasto cardíaco bajo. Esto va a generar que, pues, bueno, choque, ¿quién lo puede originar? ¿Qué es lo que puede hacer que la bomba falle? Bueno, una lesión intrínseca que pueden ser los infartos, alguna arritmia de tipo ventricular, ¿sí? También puede ser una compresión extrínseca, un taponamiento cardíaco, que existe una hemorragia una hemorragia interna a nivel del tórax que esté generando un hemopericardio y la cantidad de sangre genera una presión que no permita la expansión del corazón. Entonces puede ser un taponamiento cardíaco. O que existe una obstrucción en la vía de salida, que estaría relacionada a una embolia pulmonar. Si el pulmón está obstruido, no hay una buena oxigenación, el corazón, por más que intenta bombear grandes cantidades de sangre al pulmón para que se oxigenen y pueda regresar la sangre oxigenada y ser redistribuida en los tejidos, no se lleva a cabo porque hay una obstrucción a nivel de las arterias pulmonares. En el choque hipovolémico, aquí también hay un gasto cardíaco bajo, pero porque hay una disminución del volumen. Entonces, la diferencia entre un choque cardiogénico es que el problema está en la bomba, en el corazón, y el choque hipovolémico está el problema en la disminución del volumen sanguíneo circulante. No puede estar originado por hemorragias masivas, también por quemaduras extensas, por procesos que nos generen estados de deshidratación como diarreas profusas o vómitos también profusos que generen un desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Sí? Como qué enfermedades pueden dar una diarrea profusa que llevarnos a un choque hipovolémico, pues el cólera, ¿no? Lo mismo que con los vómitos. Bien, el choque que está asociado con la respuesta inflamatoria sistémica o el choque séptico, pues las causas pueden estar generadas por infecciones microbianas. Los pacientes que presentan quemaduras pues han perdido de alguna manera la superficie que nos protege contra las bacterias del medio externo y está expuesto y está muy propenso a tener infecciones. Traumatismos también extensos o grandes que generen una disminución de la capacidad vital del individuo y esos traumatismos ya sea que hayan generado contaminación de las heridas o lesiones a nivel pulmonar que hayan roto el parénquima pulmonar y por lo tanto algunas bacterias hayan podido pasar al torrente circulatorio. Las pancreatitis también son procesos inflamatorios muy intensos.
que pueden generar también una diseminación bacteriana a través del tubo digestivo. Entonces, cuando se lleva a cabo una inflamación sistémica, un choque séptico, pues por lo general se libera una gran cantidad de mediadores químicos de la inflamación, todo de alguna manera los que platicamos, ¿no? Las citocinas, las cininas, los sistemas de calecreínas, el sistema de complemento, neuropéptidos, prostaglandinas, en fin, quimiosinas, todas esas sustancias van a liberarse, pero no en una cantidad moderada, sino en una cantidad extremadamente alta, y esto nos va a generar un estado de crisis en el paciente con estados de sepsis, donde el sistema inmunitario, tanto innato como adaptivo, pero también actúan de una forma extremadamente intensa. ¿Qué va a condicionar esta respuesta, esta liberación de mediadores químicos tan importante, así como el sistema inmunitario que se activa? Pues va a generar vasodilatación arterial. ¿Qué nos indica esto? Que si genera una vasodilatación arterial va a haber una disminución del gasto cardíaco y por lo tanto va a haber hipoperfusión en algunos tejidos. La vasodilatación va a permitir que se libere cierta cantidad de líquidos del torrente circulatorio y eso va a disminuir el volumen circulante efectivo y todavía acrecenta más los procesos de disminución de la perfusión. Y enlentece el flujo, se genera un remanso, una estasis, que en la sangre venosa que puede condicionarnos un efecto procoagulatorio, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los resultados de estos tres componentes? Pues que haya una hipoperfusión tisular, que se genere una hipoxia celular, porque no va a haber una buena perfusión de sangre en los tejidos, pues genera una carencia de oxígeno y por lo tanto una hipoxia celular. Genera alteraciones metabólicas porque al no haber oxígeno, y esta es parte de las funciones en relación para la creación de energía a través de la fosforilación oxidativa, pues nos obliga a entrar a un metabolismo de tipo anaerobio. Y ese metabolismo anaerobio nos va a alterar también el pH interno. Entonces nos va a generar una acidosis metabólica y genera mayor descompensación. La hipoperfusión, la hipoxia y las alteraciones metabólicas van a conllevar a una disfunción o una insuficiencia de los órganos internos. ¿Vale? Bien. Los otros estados de choque que son menos frecuentes es el neurogénico y el anafiláctico. Y estos se caracterizan principalmente por presentar una vasodilatación aguda. Si hay una vasodilatación aguda, quiere decir que la sangre, los vasos sanguíneos se hacen mucho más grandes, más su luz, y eso hace que puedan retener mayor cantidad de líquido y indirectamente generan disminución de la presión arterial, generan una hipotensión. Y al haber una vasodilatación también hay una disminución del volumen circulante y genera hipoperfusión tisular. Esto es generado principalmente por el choque neurogénico y el choque anafiláctico. El neurogénico, las causas que lo pueden condicionar son accidentes anestésicos o cuando condicionamos una lesión a nivel de la médula espinal. El choque anestésico, si nos pasamos de anestesia, podemos generar una vasodilatación en el paciente con la hipotensión agregada. Y en la lesión medular, recuerden que los vasos sanguíneos tienen una inervación para mantener un tono muscular. Si hay una denervación, si hay una sección medular, pues ese estímulo neurogénico que permite la contracción del músculo liso se pierde, se vasodilatan los vasos sanguíneos y generan hipotensión y también hipoperfusión. O un choque anafiláctico por alguna sustancia extraña genera vasodilatación principalmente y esto genera lo mismo que acabamos de mencionar. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo cómo es la patogenia del choque séptico? Bueno, cuando se lleva a cabo, cuando alguien presenta un choque séptico, por lo generalmente la mortalidad oscila arriba del 20%. Va a depender del individuo. Si son jóvenes, pues claro que van a sobrevivir con mayor facilidad que aquellas personas que son de mayor edad y que de alguna manera tienen algunas enfermedades concomitantes, diabetes, hipertensión, cáncer, en fin, otras cosas que puedan, inmunosupresión o alguna cosa por el estilo, que
van a mermar sus posibilidades de poder sobrevivir, ¿sale? Su incidencia se incrementa pues porque ya existen mejores soportes de vida, mejores tratamientos, y eso hace que la población envejezca más, envejezca, su expectativa de vida sea mayor, por tanto envejece, pero al envejecer pues llevan enfermedades concomitantes y estas pueden contribuir a que se presenten estos estados de choque séptico. Muchos pacientes tienen inmunosupresión, ya sea por tratamientos o por enfermedad. La edad avanzada también es un factor para que si tienen una infección bacteriana puedan evolucionar un choque séptico. Tratamientos como quimioterapia, infecciones, pacientes con VIH y la presencia de microorganismos multiresistentes. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Porque ahora se me he ido de largo y no he preguntado. No, doctor, todo bien. Bien. Bueno, los factores. ¿Qué situaciones se llevan a cabo en la fisiopatología del choque séptico? Vamos a encontrar algunos factores, los vamos a clasificar en factores, o sea, en pequeños rubros para poder explicar el choque séptico. Uno, el choque séptico presenta una respuesta inflamatoria y a su vez también una respuesta antiinflamatoria. Vamos a observar activación y lesión endotelial. Vamos a encontrar la inducción de un estado procoagulante, va acompañado de anomalías metabólicas y puede haber una disfunción de órganos. ¿Cómo es la respuesta inflamatoria? La respuesta inflamatoria pues inicia con los elementos de la pared microbiana del microorganismo que se unen a los receptores del sistema inmunitario innato, principal de primera instancia, ¿no?, en lo que se forman los anticuerpos específicos, y esto genera una respuesta inflamatoria que, dependiendo de la antigenicidad de estas sustancias de la pared microbiana, puede llevarnos a un estado hiperinflamatorio. Y además, si estos elementos entraron a la circulación sanguínea, pues todavía el estado inflamatorio va a estar mucho más, más fácil de que se presente, ¿no? Y como un mecanismo para regular este estado de superinflamatorio, pues entramos con un mecanismo de regulación negativa, que son mecanismos de inmunosupresión. Bueno, entonces el sistema inmunitario tiene algunos receptores, que son los receptores TOL y los receptores de la proteína, asociados a la proteína G. ¿Qué reconocen los receptores TOL? Pues principalmente patrones patógenos de sustancias o proteínas patógenas, y los receptores de la proteína G detectan péptidos bacterianos y proteínas que tienen un dominio oligomerizado de nucleótidos, o sea, de alguna base nuclear. Entonces son los receptores NOD1 y NOD2. Esos serían los receptores. Entonces, si estos receptores se activan, pues inmediatamente van a estimular al endotelio, van a estimular a las células que van a llegar de primera instancia a la zona de lesión, como son los neutrófilos, y estos iniciarán la liberación de factor de necrosis tumoral, interleucina, factor gamma, interleucina 2, interleucina 18. Ya sabemos que las citocinas sistémicas son factor de necrosis tumoral y interleucina 1, y el interferón gamma, activa macrófagos y linfocitos T. La interleucina 2 se diferencia los linfocitos T, y de esta manera estamos ya instalando una respuesta inflamatoria. Se activan otras proteínas que se llaman de movilidad de la caja 1, que los vamos a ver más adelante. Se liberan especies reactivas de oxígeno. Recuerden que son necesarias para poder destruir las bacterias o favorecer la fagocitosis y todavía una muerte todavía de las bacterias fuera de las células fagocíticas. Entonces utilizamos las especies reactivas de oxígeno. Otros mediadores lipídicos que se liberan pues son las prostaglandinas y el factor de agregación plaquetaria. Entonces, estos más todos los que vimos en la respuesta inflamatoria se activan en los estados de choque. Aquí nada más estamos haciendo un pequeño recordatorio, no vamos a hablar de todos los mecanismos que se encadenan en la respuesta inflamatoria. Bueno, ¿qué sucede? Entonces, la respuesta inflamatoria también se acompaña de una producción de quimiosinas, o sea, sustancias atrayentes de leucocitos, citocinas sistémicas, tanto para favorecer la fiebre, la leucocitosis, la vasodilatación, y principalmente, ¿no? Se activa el sistema de complemento a través de las anafilatoxinas, que serían C3A y C5A, algunas sustancias que son quimiotácticas como el C5A, o
sustancias que generen la ozonización y favorecer la fagocitosis como la C3b. También se puede activar el factor 12 de la cascada de ovulación de forma directa, o sea, que van sobre él, o a través de la estimulación del endotelio para que se active el factor 12. Este factor 12, pues recuerden que se genera la activación de la cascada de coagulación y nos va a llevar a un aumento de la trombina, la cual genera la formación de trombos, trombos o coágulos sanguíneos, y además activa los receptores asociados a la protrombina. Por lo tanto, genera la liberación de mediadores químicos como quimiosinas y citocinas a través del neutrófilo, del macrófago y del macrófago. No les puse el mecanismo de expresión. Bueno, los mecanismos de inmunosupresión, pues lo que vamos a encontrar es que ¿cómo se llama? Estos van a estar relacionados sobre todo a que va a haber una activación del factor tisular que nos va a permitir, ¿cómo se llama? No, perdón, estamos hablando de mecanismos de inmunosupresión, ¿no? Entonces nos va a permitir que vamos a tener que regular de alguna manera la inmunidad innata y la inmunidad de tipo adaptativa. Entonces se estará generando una supresión de algunas sustancias que desplacen la estimulación de los linfocitos TH1 o TH2 para que podamos de alguna manera disminuir la producción de estos linfocitos T diferenciados y de alguna manera menguar o disminuir la respuesta inflamatoria, ¿no? También vamos a encontrar algunos mediadores químicos que inhiban los factores, los receptores que están en las células, que se activan con el factor de necrosis tumoral. Y recuerden que el factor de necrosis tumoral es una sustancia sistémica, una citocina sistémica, y si yo consigo de alguna manera apagar sus receptores, pues entonces el factor de necrosis tumoral no podrá realizar ninguna actividad. Y lo mismo vamos a hacer con la interleucina 1 y con la interleucina 10. También vamos a favorecer la apoptosis de los linfocitos que presenten una actividad un poquito exagerada de la respuesta inflamatoria para también menguar esta acción y favorecer la anergia celular, o sea, que algunos linfocitos no reaccionen con los componentes antigénicos para no acrecentar más la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, estos serían los mecanismos inmunosupresores, ¿vale? Bien. El segundo proceso es la activación y la lesión del endotelio. Bueno, hasta ahí, hasta el primer concepto sí se entendió, o sea que hay mecanismos inflamatorios y mecanismos regulatorios para poder de alguna manera encauzar y controlar la respuesta inflamatoria que se hace muy intensa en el choque séptico. Bueno, bien. Entonces viene la activación y la lesión endotelial. ¿Se acuerdan que cuando se activa el endotelio, pues es sobre todo para favorecer los procesos procoagulantes, ¿no? Pero también generará cambios vasculares y además generará cambios que van a permitir que lleguen los leucocitos a la zona de lesión. Entonces, uno de los primeros cambios es que va a presentar una extravasación vascular que genera que se libere líquido del lecho vascular, generando edema tisular. Pero al hacer eso, condicionamos que los flujos sanguíneos no lleguen adecuadamente a los tejidos, condicionando que estos tejidos tengan una carencia de nutrientes y los productos de desecho no puedan ser eliminados de los tejidos. ¿Vale? También podemos encontrar que las células centrales se separan unas de otras, por lo tanto, se liberan a través de estos espacios que se generan, estas hendiduras que se generan a través de las células endoteliales, va a permitir la salida de algunas proteínas y va a generar un edema rico en proteínas. Cuando se salen las proteínas, pues también se sale el agua, y al salirse el agua generamos una condensación o una concentración del líquido vascular o de la sangre, se hace más lento y por lo tanto no perfunde adecuadamente los tejidos. Otra, si el endotelio se activa, recuerden que libera óxido nítrico, y este óxido nítrico sirve como un mediador para la respuesta inflamatoria y activa una serie de mediadores químicos del sistema de complemento como el C3A, C5A
y el factor de agregación plaquetaria, y entre una de sus muchas acciones que tiene, puede generar una relajación del músculo liso. Entonces genera además vasodilatación. Y esa vasodilatación se expresa en el paciente como una hipotensión sistémica. Algunas citocinas proinflamatorias tienden a estimular a los monocitos. No, pues bueno, esto es hasta aquí, esta lesión endotelial, ¿no? Es la activación de la lesión endotelial. 3. Puede generar una inducción de un estado procoagulante. El estado procoagulante, lo que vamos a encontrar es que algunas citocinas proinflamatorias van a estimular a los monocitos de las células endoteliales y estas van a crear una producción aumentada del factor tisular. Recuerden que el factor tisular es el factor 3 de la cascada de coagulación y activa a través del factor 7 a la vía común, que es el factor 10, y de me lleva a la formación de trombina y a la formación de protrombina, trombina, y esta trombina rompe el fibrinógeno y genera la formación de los filamentos de fibrina y condicionando el coágulo sanguíneo. ¿Sale? ¿Qué factores pueden inducir el estado procoagulante? Pues uno es el aumento del factor tisular y reduce los factores anticoagulantes. Por lo tanto, si yo quiero que el factor tisular se active, pues tengo que inhibir a su sustancia, al inhibidor del factor tisular. Tengo que inactivar la trombomodulina, que recuerden que inactiva la trombina. Tengo que inactivar la proteína C, que recuerden que inactiva el factor 7 y 8 de la cascada de coagulación. Y al permitir esto, favorecemos el efecto procoagulante. Y evito que exista una destrucción de la fibrina. Entonces, amortiguo la fibrinolisis, aumentando la expresión de un inhibidor del factor activador del plasminógeno. Si yo inhibo el plasminógeno, no se puede convertir en plasmina y la plasmina no puede romper a la fibrina. Entonces, de esta manera, preservo más tiempo los coágulos sanguíneos hechos a través de la fibrina. Ahora, el estado procoagulante nos condiciona una extravasación vascular, genera edema, disminuye el flujo de los vasos sanguíneos, esto conlleva estasis y los factores de coagulación no pueden ser retirados de la zona y por lo tanto favorece que se siga activando la cascada de coagulación formando nuevos trombos sanguíneos en la zona. Entonces, cuando se forman nuevos trombos, directamente está activada la trombina, ¿sí? Porque esta trombina va a formar fibrina y estos, a su vez, los trombos, que ahora ya no se están formando en los vasos medianos, sino que en los pequeños vasos. Y al formarse estos trombos a nivel de los vasos pequeños, más pequeños que existen en los tejidos, pues simplemente la sangre no va a llegar a los tejidos y por lo tanto no va a haber una perfusión tisular, se genera hipoxia, después isquemia y después necrosis o muerte celular. Pero, si ya hablamos de este efecto procoagulante y todos los mediadores químicos se están utilizando, todos los factores de la coagulación se están utilizando y además las plaquetas para formar trombos en todo el sistema circulatorio, entonces va a llegar un momento en que va a haber un agotamiento de los factores de la coagulación y de las plaquetas. Y esto entonces se revierte. En lugar de estar formando trombos por donde quiera, empezamos a tener sangrados y hemorragias en el paciente. ¿Sale? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno. No, doctor. A ver, bueno, vamos a iniciar con anomalías metabólicas. Las anomalías metabólicas que principalmente vamos a encontrar, hay muchas, ¿no? Pero de dos que van a ser básicas que encontramos en el choque séptico va a ser la resistencia a la insulina y la hiperglucemia. La hiperglucemia es el aumento de la glucosa en sangre y la resistencia a insulina es que vamos a condicionar que las células que normalmente captan glucosa y la llevan al interior, al espacio intracelular y la metabolizan para generar energía y además para crear un sinfín de componentes, ahora
en el proceso de sepsis, lo que se hace es bloquear el receptor que actúa con la insulina para introducir la glucosa a la sangre y perdón, introducir la glucosa de la sangre a la célula. Este receptor está bloqueado y por lo tanto la glucosa no puede entrar y la insulina también se incrementa porque simplemente no es metabolizada ni utilizada. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los que intervienen en la resistencia a la insulina? Por lo general, algunas citocinas proinflamatorias y algunas hormonas asociadas al estrés. Las proteínas que están proinflamatorias pues son el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Estas, al aumentar en la respuesta inflamatoria, evitan que se pueda utilizar la insulina. Entonces generamos el síndrome de resistencia a la insulina. Ahora bien, las hormonas al estrés. Estas hormonas al estrés no nada más se ven en el estado de sepsis, están en cualquier individuo que se encuentra estresado. Por ejemplo, ustedes cuando están en sus clases o en su vida diaria, si tienen procesos que le generen a ustedes un estrés, pues estas hormonas inducidas por estrés, como son el glucagón, la hormona de crecimiento y los glucocorticoides, van a estar incrementadas. Y estas hormonas tienen la capacidad de inducir gluconeogenia. Entonces, vamos a ustedes, ahorita como están jóvenes, pueden de alguna manera controlar los niveles de glucosa. Se libera más insulina y esta insulina baja los niveles de glucosa que pudieran ustedes estar generando por el estrés, ¿sale? Pero en las personas mayores, estos mecanismos generan hiperglucemia en los pacientes. O sea, no necesariamente tiene uno que estar diabético para pensar que voy a tener hiperglucemia o voy a tener resistencia a la insulina. Cualquier individuo que esté estresado en niveles altos va a estar liberando estos mediadores químicos y esto le puede estar generando una gluconeogenia que en los primeros años de este proceso pues lo podrás controlar a través de mecanismos, pero posteriormente esto se pierde y empezamos a tener niveles altos de glucosa. Y las catecolaminas también favorecen la formación de niveles altos de hiperglucemia. ¿Cómo se genera la resistencia a la insulina? Pues principalmente porque se bloquea al receptor de superficie GLUT, que sería que es el que se adhiere a la insulina y es el que permite la entrada de la glucosa a la célula, ¿sale? Bien, pero esta resistencia se bloquea en todos los tejidos, aunque el hígado es uno de los órganos que capta más glucosa, pues claro está que va a incidir mayormente en la resistencia. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Jóvenes. Aquí lo vamos a dejar, pero para continuar el lunes. Jóvenes, ¿está bien? ¿Nada? No, doctor. Todo No. bien, doctor. Bueno, entonces lo dejamos aquí, ya nos falta un cachito nos falta una cantidad importante de cuestiones de ver del estrés. Yo sí les sugiero que si, perdón, del choque, sí, yo sí les sugiero que pues, si pueden revisar principios de cirugía de Stuart, me parece que es el capítulo 1, donde habla de respuesta metabólica al trauma, los puede ampliar un poquito más sobre todos estos mecanismos del choque séptico, de la respuesta esta respuesta tan intensa que se da, esta respuesta inflamatoria tan intensa que se da en los pacientes, ¿sale? Bueno, entonces continuamos el lunes. Envíen sus presentaciones porque a partir de ahí vamos a ir desglosando los temas, ¿sale? Bueno, que tengan un buen día. Saludos. Gracias, doctor. Igualmente. Buen día. Buen día. Buen día.